Comienza a esta hora aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan nuestros panelistas Constanza Schoenhout, ex convencional constituyente del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Oye, bueno, estuvimos recién con Osvaldo Rosales, que es miembro del equipo económico de Janet Jara, ¿cierto? Y parece ser el momento de los economistas en las campañas. Con las declaraciones también de Luis Eduardo Escobar, también miembro de la campaña de Janet Jara, que si es socialdemócrata o no es socialdemócrata. Y lo que está pasando también en Chile Vamos, ¿cierto? La incorporación de Juan Sutil, que había estado siendo una especie de pivote, de qué sé yo, puente entre los republicanos y Chile Vamos, y que ahora entra formalmente al comando de Evelyn Matei. Y además las declaraciones de Nicolás Ibáñez el fin de semana en una entrevista en La Tercera, donde derechamente dice que hay que apostar por una lista de unidad parlamentaria, de lo contrario no hay plata, ¿cierto? Entremos por ahí. Constanza Schoenhout, desde el oficialismo, ¿cómo ves el escenario? A ver, lo primero respecto de Sutil, creo que es interesante que se transparente, digamos, de alguna manera, la relación que existe entre la derecha chilena y el gran empresariado. Siempre lo hemos sabido, sabemos dónde están los financiamientos, etcétera, pero me parece que es un movimiento interesante que finalmente decida tomar un rol, que no es menor, porque no es un asesor económico, es el que va a dirigir la estrategia de campaña. Y creo que eso da cuenta, digamos, con toda claridad, quienes financian, pero también quienes orientan políticamente las definiciones de la derecha, en este caso en particular de Chile Vamos, y los intereses que representan, porque al final la política se trata de eso, se trata de representar intereses y dónde se pone cada uno, y cuando hay dos intereses en juego, muchas veces el del poder económico, el del gran empresariado, o el de la ciudadanía, los derechos sociales o los beneficios sociales, finalmente ¿qué es lo que pesa más? Y creo que cuando se integran derechamente los empresarios al comando de Evelyn Matei nos queda claro eso. No digo que esté mal, digo que está bien que sea transparente dónde están los intereses que representa cada uno de los partidos. Ahora bien, creo que lo de Nicolás Ibáñez, que también se liga, ojo, con la columna, con una carta que salió hace, no sé si la semana pasada o antepasada. De los empresarios. De los en el diario, que eran más de 80 dirigentes de empresas en Chile, donde afirmaban esto mismo que Nicolás Ibáñez ayer, empresario muy importante en Chile, que maneja mucho dinero, que plantea, bueno, ustedes o hacen lista única o aquí nadie va a financiar a ninguno de republicanos, ni de Chile Vamos, ni de nadie. Y creo que eso no habla solo de una incidencia, porque aquí toda la ciudadanía tiene derecho a tener incidencia en las definiciones, sino derechamente de una posición de jerarquía desde los empresarios hacia los partidos políticos. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo se siente la militancia de esos partidos respecto a este amenaza, chantaje o jerarquía que toma el poder económico sobre el poder político y la democracia propia de los partidos? Pero también me pregunto si así mismo funcionan los empresarios cuando la derecha tiene que tomar decisiones en el Congreso o en los gobiernos. Es decir, ustedes me aprueban esta ley o nosotros no les financiamos la próxima campaña, porque si esa es la relación que se tiene, a mí me parece muy preocupante. Ya no es incidencia, porque nadie en su sano juicio lo va a hacer. Dice que es un mal negocio, por así decirlo, y plantea una mirada bien crítica sobre la forma en la que está operando la política, como una suerte de advertencia respecto a lo que puede ocurrir si es que cualquier persona, digamos, llega al Congreso. ¿Cómo interpretas tú ese diagnóstico que hay sobre el funcionamiento hoy día de la política y esa preocupación de fondo, más allá, digamos, de si hay financiamiento o no, pero el diagnóstico que hay respecto a las condiciones que se están generando para los próximos 4 años y la gobernabilidad que pueda haber ahí? Sí, lo primero es que me parece importante aclarar que las ideas no tienen impactos neutros. Las ideas se expresan en decisiones y las decisiones impactan en las personas. Muy claramente, reforma de pensiones. La reforma de pensiones, tuvimos a todas las AFP en contra, defendiendo sus ganancias, lo que me parece legítimo. Y teníamos, digamos, a nuestro gobierno defendiendo que aumentáramos, la solidaridad en el sistema para poder aumentar las pensiones de los pensionados de hoy, y es lo que nos va a permitir, por ejemplo, con el beneficio de años cotizados, que desde enero puedan aumentar incluso en 100.000 pesos algunas pensiones para quienes han cotizado más de 25 años. Y esos son intereses y son ideas respecto de la sociedad, respecto del sistema de pensiones, que tienen impactos súper concretos, que representan intereses, y creo que eso es importante. Lo segundo, respecto a la política, yo lo que sí comparto de algunos análisis transversales, y yo creo que acá lo vamos a compartir también,
y que es un diagnóstico a nivel global, es que efectivamente hoy día las democracias están viéndose amenazadas por ideas más autoritarias, que de hecho las dice el propio Nicolás Ibáñez en su entrevista. Dice, aquí lo que quiere la gente es autoritarismo para tomar decisiones. Y lo usa 2 veces, la palabra autoritario. Y a mí me parece que eso es relevante de poner sobre la mesa. Yo creo en el diálogo, no creo en los autoritarismos. Creo que la democracia es mucho más eficiente para buscar soluciones porque logra representar de manera transversal las ideas y los intereses. Pero en segundo lugar, a propósito de también la crítica que hace Nicolás Ibáñez, que lo hace Juan Sutil hoy día en entrevista que dio en la radio, que lo dicen los candidatos tanto republicanos como de Chile Vamos, que Chile está mal, de que hay que levantar Chile, de que, y lo dicen muy claramente, lo que necesitamos es crecimiento, es controlar la inflación, es también decisiones democráticas y acuerdos. Y cuando yo veo qué es lo que está pasando en Chile y qué es lo que hemos hecho estos 3 años y medio con nuestro gobierno, con el gobierno del presidente Boric, que hemos recuperado el crecimiento contra todo pronóstico. Falta por hacer, por supuesto, pero estamos encaminando a Chile y lo dicen, digamos, datos súper concretos, como que hemos aumentado el ranking de competitividad a nivel global en 2 puntos, que hemos tenido el 2024 un récord de inversión extranjera, que hemos logrado un récord también en 2024 de exportación de nuestros productos. La creación de empleo está súper al debe. O sea, la creación de empleo efectivamente es en un año. En un año. Es un asunto que, por supuesto, preocupa y yo creo que tiene que ponerse un foco especial, que de todas maneras de lo que nos habla es que han aumentado los empleos formales y eso es una dimensión que también es importante considerar. Déjame preguntarte algo, Constanza, Bien. porque... Pero lo que voy muy corto es, si estamos cumpliendo con esas expectativas en materia económica y se dice que no hemos avanzado en nada en materia económica, yo creo que en verdad lo que se está buscando es otra cosa. Y creo que también es importante plasmarlo así. José Antonio se hizo cargo de lo que pasa en las derechas, ¿cierto?, en la oposición. Quisiera preguntarte a ti por el debate que se está dando en la candidatura de Janet Jara, porque Osvaldo Rosales lo que dijo acá es que iba a defender los acuerdos comerciales, que quería profundizar la relación con la Unión Europea, que llegar a 750.000 de salario vital era una cosa muy difícil de lograr en 4 años. Es decir, Que no se iban a terminar las AFP tampoco. Exactamente, moderando las expectativas. ¿Y cómo lo ven desde el Frente Amplio con una candidata que prometió esto en la primaria? O sea, que de alguna manera también el apoyo del Frente Amplio está amarrado a lo que dijo respecto de negociación ramal, de sueldo, de salario vital y de aumentar la demanda interna. ¿Cómo han visto ese debate económico? ¿No es un poco decepcionante para generar cambios que sean más rápidos y estructurales? No creo que sea decepcionante que se esté manteniendo en la candidatura de Janet Jara y en los representantes económicos que ella eligió una línea que ya hemos estado siguiendo, que es la defensa del multilateralismo, que es ampliar nuestras alianzas internacionales, que es no solo poner el foco en la exportación, sino también en la agregación de valor de nuestros productos. Creo que la idea de salario vital, que es lo que ha defendido nuestra candidata Janet Jara, tiene que ver con poner el foco en que en la medida en que Chile vaya creciendo, eso también se vea reflejado en los ingresos que tiene la ciudadanía y que tienen las familias en general. ¿Se puede llegar a 750.000 pesos en 4 años? Bueno, eso va a depender también de cómo siga reaccionando la economía a los distintos incentivos que desde ya se han ido poniendo y a las distintas convocatorias de inversión, tanto extranjera como interna, en nuestra economía. Pero creo que el foco está, más allá del cambio, ¿no?, de la palabra, de si es salario mínimo, salario vital, el punto es, queremos llegar y la apuesta está en que la ciudadanía y todas las personas tengan la posibilidad de llegar a fin de mes sin la angustia de que no alcanza a pagar las cuentas. ¿Cómo se hace? Yo creo Revolucionaria. que, a ver, nuestra coalición tiene personas e ideas de izquierda, de centroizquierda, de centro, derechamente, y creo que eso de lo que nos habla, y que también lo hemos expresado en el gobierno del presidente Boric, es que sin perder el horizonte que se busca, tenemos que avanzar con las condiciones materiales que uno tiene, que tiene que ver con la representación en el Congreso, si es mayoritaria o no, que tiene que ver con la posibilidad de ir construyendo acuerdos, que tiene que ver con el crecimiento económico, y esos avances tienen que ser graduales, en la medida en que podemos avanzarlo, porque tenemos que lograr todos los equilibrios. Veamos cómo lo... Mientras, por supuesto, podemos avanzar más rápido en esos cambios, yo creo que la ciudadanía también va a estar más contenta. Pero eso siempre depende de cómo podemos hacerlo. Constanza Schoenhout y José Antonio Valenzuela. Constanza, ahí has quedado con la palabra para una réplica.
Sí, muy breve, que yo creo que efectivamente sí, para dar una discusión seria y no mezquina, creo que también es importante hacer algunas aclaraciones respecto a lo que dijiste. Efectivamente, la productividad y el crecimiento están estancados hace más de 15 años. Eso, por cierto, agarra los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Y creo que es importante hacernos la pregunta, bueno, ¿cuáles han sido las medidas de inversión que tomaron todos los gobiernos durante los últimos 15 años? Y yo respecto de este gobierno quiero dejar como elementos muy centrales, la Estrategia Nacional del Litio va en esa dirección. La Ley de Permisos Sectoriales, recientemente, digamos, aprobada, va en esa dirección. Y la Ley de Permisos Sectoriales, que es una de las medidas que incluso ha sido, digamos, reconocida y pedida transversalmente, incluso por los empresarios, es una iniciativa que surge de este gobierno. Entonces, efectivamente, por tu partido. Por buena parte de la Buen oposición, punto. y yo Sí, creo... pero que ¿cómo lo vamos a defender en la pero televisión y llevarlo al TC en el Congreso? No, A pero ver, sobre eso, Constanza, sí, ¿cuál muy es tu breve. postura? Son 150 artículos. La ley de permisos sectoriales se llevaron al Tribunal Constitucional 5 artículos. Los principales. A mí me parece, no, eran los que generaban preocupación en el mundo medioambiental. Y los diputados, de manera transversal, no solo de mi partido, de todo el oficialismo, cerca de 40, fueron al Tribunal Constitucional a solicitar que esto se revisara si era efectivamente generaba esa vulneración. El Tribunal Constitucional dijo Se no. pronunció, sí. Exacto, y a mí me parece muy bien, porque yo creo que No, lo efectivamente... declaró inadmisible. Pero, ok, precisamente porque no contaba con los elementos necesarios para ello. Lo que yo estoy diciendo es que me parece que esa decisión está bien. Yo tampoco creo que la ley de permisos sectoriales no toca el sistema de evaluación ambiental, sino solo los permisos sectoriales, y creo que eso deja zanjado el tema. Y me parece que son medidas precisamente que van en la dirección de la inversión y cosas o sea, ningún gobierno va a resolverlo todo. El punto es que se avance en la dirección correcta. Y cuando tú dices que no hemos avanzado casi nada, cuando hemos bajado la inflación al 4,4 y esperamos ahora que en 2026 lleguemos al 3, que es la expectativa, como no es que no se haya avanzado nada. Pero el Banco y efectivamente Central hace esa se pega, puede... Constanza. Pero es que si vamos a decir que todos los avances que se tienen en el periodo de gobierno son de otras personas Yo y creo que gracias a otros la elementos ley de permisos y sectoriales no respecto es un gran a lo... avance. Perfecto. Me parece y excelente me llamó que mucho tengamos la atención acuerdos ver al respecto de oficialismo eso. llevando los principales artículos de ese proyecto de ley al Tribunal Constitucional, porque no eran 5 artículos cualquiera. Era el artículo eran que 5 establecía artículos. la estabilidad regulatoria. La posibilidad de una lista unitaria, ¿no? Pero parece que la negociación se está trancando por las aspiraciones que tienen los chicos y ahora la democracia cristiana. Cuéntala interna. Bueno, además que eventualmente tú vas a ser candidata. Yo creo que eso es importante despejarlo. ¿Tú no vas a ser candidato? Yo no voy a ser candidato. No vas a ser candidato. No, yo estoy en la sociedad civil. No, Fresco, tú fuiste candidato. Tú fuiste candidato. Fuiste Hace candidato a la convención. Dejaste ese giro. 5 años atrás. Dejaste ese rubro. Dejé de ser. Sobre la lista única, yo creo que hay un consenso transversal, y esto desde los análisis electorales, pero también desde la dimensión política, porque nuestro proyecto hoy día representa una unidad no solo en términos electorales, sino también un proceso de unidad política que creo que es fundamental para poder encauzar una unidad electoral. Si no, es la clásica pega con chicle que no se representa en nada respecto al desempeño dentro del Congreso. Yo en eso comparto que tenemos un problema muchas veces mayor que tiene que ver con la fragmentación de la política, con que muchas veces las candidaturas independientes defienden solo su visión independiente y eso muchas veces pone en riesgo la capacidad de construir acuerdos amplios. Yo creo que esa convicción está dentro de la alianza progresista en la que estamos construyendo. Siempre se van a generar dudas porque durante todo este proceso hay que llegar a acuerdos, siempre hay más interesados en ser candidatos que muchas veces los cupos que existen, pero toda la evidencia en nuestro caso, al menos en nuestro caso, dice que la lista única es lo que nos permite tener más cercanamente la posibilidad de una mayoría y que la división de nuestras listas, por el contrario, tiene un efecto muy grande. No es que perdamos 1 o 2 parlamentarios, es que se pueden perder más de 10. Y eso sí nos deja en una posición muy debilitada, sea para un próximo gobierno de nuestro sector, o sea, para un próximo gobierno, por ejemplo, de José Antonio Gas. Y eso es algo que yo creo que tenemos que poner por delante porque el objetivo político es no retroceder en lo que hemos avanzado y, por cierto, seguir avanzando en lo que hemos logrado beneficios y mejoras. Ya, eso no resuelve el tema de cómo sacarlo adelante, ¿no? Porque habría... ¿Cómo sacar adelante la lista unitaria? Claro, O sea, la lista unitaria se saca adelante con voluntad política. Es que, bueno, pero es que ahí está el desafío y yo creo que ahí está la generosidad política. Cuando uno pone por delante el objetivo,
Entonces todos tenemos que hacer los esfuerzos y muchas veces asumir ciertos costos y en esos esa costos línea tienen que va repartirse lo de la presidenta del transversalmente. Frente Amplio, Constanza Martínez, que entiendo que da un paso al costado para viabilizar una postulación de Jorge Brito o Diego Ibáñez. Gustavo Gatica. Ah, de De Gustavo Gustavo Gatica Gatica, tiene sí, razón, sí. porque su Gustavo interés era ir Gatica, de parlamentaria, sí. los otros, o sea, de diputada, los otros tienen interés de ir de senador. Mira, yo senatorial. respecto a todo lo que ha trascendido estos temas, respecto, o sea, estos días, respecto a lo del Comité Central que tuvimos el fin de semana desde el Frente Amplio, el acuerdo de ese Comité Central fue la reserva de las conversaciones que ahí se tuvieron y es algo que a mí, como representante del Comité Central, me toca respetar. Y no puedo hacerme cargo tampoco de los trascendidos que han surgido, por tanto prefiero dejarlo ahí porque eso también es parte de respetar De la la negociación. posibilidad de que avance la lista única.